Bueno, bienvenidos a todos y a todas a la primera webinar de la Escuela de Participación e Innovación de Alcobendas. Introducimos este nuevo formato digital en la escuela, además de los cursos y las experiencias que podéis encontrar en Épica y que ya alguno de vosotros y de vosotras habéis realizado. Tenemos con nosotros, bueno, mi nombre es Raquel, soy técnico de la Subdirección de Participación Ciudadana y Cooperación, y tenemos con nosotros a Patricia Real, que es quien va a llevar esta webinar. Es vecina de Alcobendas y experta también en marketing y en comunicación, y consultora en Ágora Social. Ahora explicará ella un poco qué es Ágora. Bueno, Patricia ha formado parte de diferentes servicios que ofrece el Ayuntamiento de Alcobendas, y de alguna manera ha querido también ella ofrecer su conocimiento a través de la escuela para poder compartirlo con vosotros. El objetivo de la escuela es ofrecer a los ciudadanos y a las ciudadanas y a las asociaciones, sobre todo, un conocimiento compartido, y en este caso, pues Patricia tiene el gusto de dar a conocer darnos a conocer sus conocimientos sobre la materia. Bueno, Patricia, si quieres comenzar, te dejo ya en manos y vamos a ver si podemos solucionar el problema técnico de la presentación. Gracias. Vale, intento acceder a la presentación. Hace un año yo empecé mi formación en marketing. Tengo 15 años de experiencia en marketing y ventas en varias multinacionales. Y hace un año, como os comentaba, empecé un proyecto de emprendimiento personal. Ahí, cuando yo lo inicié hace justo un año, no se daban las condiciones que tenemos ahora, pero ya era muy importante la parte de marketing digital, y ahí es cuando comencé a formarme. Y después, con motivo del confinamiento, he tenido la oportunidad de seguir ampliando mis conocimientos, y por eso me ofrecí a Épica para poder dar este webinar, que además es la primera vez que participo, así que bueno, espero estar a la altura y que aprendáis mucho. Esta formación la propuse antes de empezar en la empresa en la que trabajo ahora, que es Ágora Social, que además se dedica a la formación y al asesoramiento en captación de fondos. Por lo tanto, espero que la información que os voy a dar sea mucho más precisa y esté mejor dirigida a lo que necesitáis. Bueno, comenzamos con el objetivo didáctico que perseguimos con esta formación. Es entender con qué herramientas se puede contar para la captación de fondos y cómo sacar el máximo partido a vuestra presencia en Internet. Más adelante. Bueno, en cuanto a los objetivos, el usuario, a medida que va familiarizándose con los objetivos, con la misión, con los valores que transmite la organización, también podemos ver que podemos tener botones o zonas destacadas de llamada a la acción, lo que se conoce en la jerga del marketing digital como call to action. En este ejemplo vemos que en la parte superior vemos una llamada a la acción para que el lector se involucre en lo que intentamos explicarle, en el objetivo que tiene la organización. Lo que quiere es que dé su email para tener un medio de comunicación periódico con el posible donante. Más abajo vemos dos llamadas a la acción. Una que es la principal, que además veis que está en un lado destacado con un color que es bastante potente y que nos lleva a fijarnos en ello, y otra al final del texto que insta al lector a seguir profundizando en la información. Bueno,
Aquí lo que vemos en este ejemplo, vemos además una llamada a la acción por partida doble. Veis que siempre se repite este diseño en el que se trata de tener un color diferenciado y un posicionamiento destacado para que el donante encuentre perfectamente qué es lo que quiere hacer, si quiere colaborar porque ya ha obtenido información suficiente y ha tomado la decisión, o bien si quiere seguir ampliando la información. Y como veis, siguiendo lo que comentaba antes de hablar de una forma de tú a tú y sencilla, aquí utilizan titulares en una fuente grande y con textos bastante legibles. En este ejemplo, por ejemplo, lo que podemos ver es, os he puesto ya toda la información que creo que es relevante para que veáis el contraste entre un ejemplo de una comunicación sencilla, clara y relevante a otra comunicación que obviamente está claro que tiene muchísimas cosas que contar y muchísimas actividades que ofrecerle y muchísima información al donante. Pero es importante que esta información se pueda leer de una forma sencilla y clara. Si os fijáis aquí, hay una alta densidad en el texto. Además, las fotos son muy pequeñas y podemos intuir que tienen relación con el caso, pero no logramos ver de qué se trata. Y en la tercera columna, si os fijáis, los textos también son poco legibles. Entonces, si el mensaje no se puede leer, difícilmente va a provocar una emoción para que el donante se vea atraído en el trabajo que hace la organización o para que se quiera adherir al grupo. En este ejemplo, vemos que aunque la imagen trata de englobar a lo que se dedica la organización, lo hace con un diseño más atractivo, igualmente en cuanto a usabilidad y a diseño resulta muy extenso y demasiados colores y demasiada información al fin y al cabo. Lo que se pretende, ya os digo, es hacerlo de una forma sencilla, clara y relevante. Vemos creo que es el último ejemplo que he añadido, simplicidad en la navegación sobre todo. Tened en cuenta también, como ya veremos más adelante, que muchos de los lectores van a hacerlo desde plataformas que no sean el ordenador. Entonces, si cogemos una imagen llamativa, potente, grande, un texto sencillo, por ejemplo, aquí nos dice por los indígenas, por la naturaleza, por la humanidad y el nombre de la organización, vemos perfectamente además cómo acudir a las redes sociales, cómo poder hacer una donación. Este es un ejemplo de una foto de gran tamaño, muy llamativa, un texto sencillo y dirigido y una navegación muy simple. Bueno, en la forma de contar historias, aparte del diseño, como habéis visto en estos ejemplos, también se puede hacer, pues, como veis aquí, profundizando mucho más en los casos en los que trabaja la organización. No hace falta que os limitéis únicamente a contar lo que hacéis y, por supuesto, no hacerlo de una forma muy institucional. Es mejor tratar de comunicar de una forma sencilla, con pocas palabras y tratando de destacar esa emoción. No se trata de conseguir una donación impulsiva, sino de encontrar la chispa que hace que se encienda la llama de la pasión entre el donante y la organización. Y una de estas historias, por ejemplo, que cuenta esta organización, puede contener todos los elementos para poder conseguirlo. Otra forma de hacerlo puede ser a través de los logros. Es importante destacar que es mucho mejor contar los logros que no enumerar todas las actividades que hace la organización, porque lo que tiene que ver en cuestión de 5 minutos el lector es que la información es relevante y que tiene que seguir navegando en vuestro sitio web. Hay veces
que expresar esto en datos es difícil. En este caso, como hemos visto con el ejemplo anterior, una buena forma de contar las historias que den visibilidad al trabajo que hacéis es contarlas por medio de imágenes, de algún dato concreto si lo tenéis, pero sobre todo por medio de imágenes y frases que, si por ejemplo hablan de un logro y no se ha conseguido en exclusiva, se pueda nombrar la contribución que ha tenido vuestra organización a la consecución del logro general. Por último, quería destacaros este ejemplo. Esta es una organización que se dedica al acompañamiento de jóvenes en edad escolar y lo que vemos en este ejemplo es una imagen de los protagonistas, un dato relevante que expone el resultado de este acompañamiento y además promueve al lector a que sepa un poco más de la historia o a que directamente en el botón superior encuentre un sitio donde participar y apoyar esta iniciativa. Estas son formas de contar historias en vuestro sitio web, que ya veis que es muy importante para que el lector se emocione con lo que estáis haciendo. Porque al final lo que las webs, Carmen antes nos contaba que su asociación pues no persigue la captación de fondos, pero sí persigue que las personas se impliquen más en el grupo y que además pues ese grupo termine teniendo más relevancia. Eso lo tienen que comunicar y tienen que mostrar, y tienen que hacer que el lector decida dar ese paso para colaborar, para unirse, para hacerse socio. Otra forma de contar lo que hacéis es compartir testimonios. En este ejemplo de Médicos Sin Fronteras, tratan de mostrar por medio de testimonios con nombres y a veces también con apellidos que la organización es el fruto del apoyo de personas como ellos mismos para movilizar la emoción de la que os hablaba, que haga posible el paso hacia adelante del donante. Se pueden incluir también testimonios de beneficiarios de la organización o bien de otras personas que hayan decidido colaborar y que expliquen por qué lo han hecho, como por ejemplo en este caso Yolanda, que explica cuál es esa emoción que le llevó a realizar esa donación. Bueno, hasta aquí he querido mostrar varias formas de expresar este mensaje en contenido y en diseño en vuestro sitio web. Vale, pues entonces lo que os quiero contar a continuación son los métodos para la captación de fondos, sobre todo la web y los medios que acompañan a la web en ese ecosistema para la captación de fondos o para difundir vuestro mensaje. Lo primero que debemos tener en cuenta es que en todas las páginas debe haber un boletín de suscripción, que es lo que hemos visto anteriormente, para que la gente, si tiene algún interés, si quiere seguir recibiendo comunicaciones periódicamente, pueda hacerlo. Y además es una forma también de facilitaros a vosotros los datos para que podáis hacer encuestas, mandarles informaciones relevantes, invitarles a actividades, ¿vale? También otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta, que ya hemos mencionado antes, es el botón de donación. Si os fijáis aquí, el botón de donación está en un lugar que es fácilmente accesible a la vista, que tiene un color destacado para que no haya para que no haya pérdida si el donante ha decidido dar el paso. Y por último, siempre es recomendable que aparezcan los iconos de las redes sociales. Vale. Seguimos. No sé si se ve bien la presentación. Sí, ¿no? Sí, todo bien. Sí. Vale, perfecto. Bueno, junto al sitio web, el correo electrónico es el otro componente esencial para captar fondos a través de Internet.
Se trata de una forma de comunicación barata y sus resultados son bastante fáciles de evaluar. Además, con listas de seguimiento que permiten algunos programas, como por ejemplo la herramienta de MailChimp, ya me contaréis si alguno de vosotros la utiliza, permite hacer listas de segmentación para poder mandar un contenido dirigido a cada grupo de seguidores mediante boletines o emails, justo con esto, con un contenido especial. Vemos, por ejemplo, estos ejemplos de Amnistía Internacional. En el primero vemos una imagen súper potente que nos acerca ya al contenido que nos van a ofrecer, la noticia que quieren plantear en primer lugar, en el primer párrafo, y una petición que irá ligada directamente a la página de donación, bien a la página de donación que se haya creado para esta campaña, o bien a la página de donación que tenga vuestra organización, y ahí se les hace una petición muy concreta. Lo recomendable es que a lo largo del mensaje se repita la estructura que hemos venido comentando, que sea sencillo, que se dé una información explícita de lo que se quiere para que el donante, si ha encontrado la información que necesita y decide dar el paso, lo pueda hacer fácilmente. Luego, en el caso de el otro ejemplo que pongo, vemos una noticia relevante que se quiere contar, un caso de éxito en este caso, y se hace una petición para que se pueda conseguir este objetivo. Es importante que tengáis en cuenta que muchas veces al donante o al lector, al posible donante, se le hace partícipe de todas las cosas que la organización necesita, pero a veces también hay que contar las cosas buenas, los logros que se han conseguido incluso en estos meses, aunque se le inste a continuar con el trabajo, porque si no puede parecer que la organización no avanza, o aunque tenga mucha nobleza, el objetivo que persigue no es relevante. Entonces, de esta forma veis cómo podéis hacer una estrategia para todos los casos que queráis comunicar. Si habéis decidido hacer una campaña de comunicaciones periódicas, o si lo estáis pensando hacer, tenéis que tener en cuenta que, en primer lugar, hay que pensar en una secuencia de comunicación. Hay que pensar qué es lo que va a pasar en el momento después de que el donante facilite su email en el boletín de suscripción que hemos visto anteriormente. Hay que pensar si va a recibir un email, qué tipo de email va a recibir. Lo ideal sería que fuera un agradecimiento, que fuera unas palabras de acogida para este grupo al que se acaba de unir. Y quizá se le puede pedir que haga un pequeño movimiento, como por ejemplo que comparta una información en redes sociales, ¿vale? Pero todo eso, lo que os quiero transmitir es que todo eso hay que planificarlo con anterioridad. Hay que fijar o hay que diseñar una estrategia para que todo tenga una consonancia. Después hay que pensar en los textos y en las imágenes que se van a utilizar. Y hay que tener una base de datos depurada, lo que hablábamos antes, para que a cada grupo de personas, según el público objetivo que hayamos decidido al que queremos comunicar, le llegue una información u otra. Otra forma de comunicar es con los contenidos del blog, como veis aquí. En este caso se muestra una información que digo que es dinámica y relevante, que es al final lo que os he comentado, el formato que debe tener la página web. En este caso, además de facilitar al donante la información que busca dentro de su sitio web, el blog es este contenido que dará motivos para que el lector
vuelva a visitar la página web. Por eso digo que tiene que ser un contenido dinámico y relevante. Estos contenidos, obviamente, se pueden unir a las comunicaciones que se hagan por medio de la newsletter y que vayan directamente a leer este contenido. Entonces, estos dos ejemplos que os muestro aquí, la entrada que veis a la izquierda, ingredientes que suman, es un ejemplo de contenidos que no se atienen estrictamente a la información institucional. Este en concreto de lo que habla es de recetas de cocina de productos de comercio justo, que además de ser productos que vende esta organización, es un ejemplo de cómo la organización pide a los lectores y a sus socios que sigan que tengan una actuación determinada acorde a unos valores que ambos comparten. Otro ejemplo de esto que estoy comentando es esta información que interesa, estas dos entradas de blog. Son informaciones que interesan a mucha gente y que conectan con sus valores y además con su vida cotidiana. Lo que hablábamos al principio, de hablarle al donante de tú a tú de una forma natural. ¿Vale? Esto va ligado a esto que contaba al principio, tener una visión donocentrista. Contarle al donante cosas que le interesan y hablarles de cuestiones del día a día. Habrá personas que se enamoren de la organización por una actuación en un momento determinado, como por ejemplo puede ser una campaña, o bien simplemente por la forma de vida que promueve, ya que es acorde a sus valores. Por ejemplo, veis aquí. Por lo tanto, si las personas quieren conocer más acerca de estas formas de transporte, por ejemplo, la bicicleta o otras, si por ejemplo están en una ciudad que no conocen y pueden acceder a esa información, esto sin duda será la clave para que os den su información y podáis estar en contacto con ellos. Y también pues, con ayuda de encuestas, por ejemplo, o con la analítica web que veremos más adelante, podéis ver qué contenido les interesa, en cuáles pasan más tiempo o en cuál es más relevante y tiene un 100% de apertura. Las redes sociales son el espacio también para contar breves historias y conversar con los donantes. Son otro medio al final para recaudar fondos, aunque por el momento no suponen una vía de entrada importante para las ONGs, sí que son herramientas esenciales para la imagen de marca. Y además, bueno, en este caso, veis que esta es la plataforma de Facebook y veis que también tiene un botón para llamar a la acción y hacer una donación desde allí. En la estrategia de fundraising digital, esta herramienta entra en juego en todas las etapas del proceso. En la etapa del conocimiento, cuando hay que encontrar a las personas que se identifiquen con la causa, en la etapa de conexión, para generar confianza y crear un vínculo emocional o ideológico, en la etapa de conversión, para materializarlo en donación, como veis en este ejemplo en concreto, y por supuesto en la fidelización, para que cada vez el donante se implique más y se puede implicar además en la forma y en la periodicidad en la que se sientan más cómodos. Por ejemplo, una de las formas de usar las redes sociales en este sentido es que tras hacer una aportación, al donante se le puede pedir que comparta la acción que acaba de realizar con otras personas en Facebook, en Instagram, en los medios que utilice. Por eso os digo que se da total libertad al donante para que vaya hasta donde quiera. Y además, hacer una petición de una forma de colaboración no monetaria puede ayudar a que se sienta más comprometido con la organización y con la causa. La financiación colectiva en las campañas de crowdfunding, como veis aquí, es otra de las opciones que se puede utilizar, es otra herramienta más que tenemos a disposición en Internet.
En este ejemplo que podéis ver aquí, esta campaña la hicimos con Mi Grano de Arena, que es una de las numerosas plataformas que podéis encontrar para hacer una campaña de micromecenazgo. Igual es una forma, no sé si ya me contaréis si la habéis probado en algún momento, pero es una forma también bastante sencilla de proponer, de poner en contacto el proyecto que tenga la organización con personas que estén dispuestas a financiarlo mediante pequeñas donaciones. Bueno, pues hasta aquí lo que hemos visto son el contenido, la forma y el diseño que debe tener los textos y las imágenes que utilicéis en vuestra forma de comunicaros en el sitio web, y además hemos visto todas esas herramientas, algunas de ellas con más detalle, que pueden ayudaros en la captación de fondos o simplemente en la difusión del mensaje. He visto que también tenemos algunas asociaciones de padres y madres de algún colegio, entonces todas estas herramientas son fáciles de utilizar, pertenecen a nuestro día a día, son sencillas y además con la analítica web podemos ver qué impacto están teniendo. Así que, si no hay ninguna duda, voy a ir a la página de donación. Esta es la última etapa de la formación, pero no por ello menos importante. Bueno, cuando una organización se pregunta cuál puede ser la razón por la que su sitio web no consigue apenas captar fondos, probablemente pueda pensar que debe invertir más en publicidad o darle un empujón a las redes sociales u optimizar el sitio para buscadores. Sin embargo, antes de fijarse en estos aspectos, sería conveniente verificar si el sitio web está correctamente diseñado para que las visitas se acaben convirtiendo en donantes. Para ello, os quiero proponer también dedicar unos minutos a responder a estas preguntas, ¿vale? Me gustaría que os preguntarais si vuestro sitio web es sencillo y fácil de usar, si explica cuál es la misión de la organización y por qué alguien debería donar en pocos segundos. Es muy importante que esta información la capte en 5 segundos. Si tiene un diseño atractivo, si emplea un lenguaje conciso y sencillo para cualquier persona que lo visite y que lo pueda comprender, y si cuenta con imágenes de calidad que tengan una resonancia emocional y conecten con la misión de la organización. Si habéis contestado que sí a estas preguntas, pues os daría la enhorabuena porque tenéis una página web que en principio podría estar preparada para la captación de fondos, pero si no, ya habéis podido ver cuáles son algunas de las áreas de mejora en las que podéis ir trabajando. Vamos a ver varios ejemplos de páginas de donación. Aquí tenemos lo que se podría considerar un buen ejemplo de formulario de donación. Es sencillo, está enfocado al proceso de donación sin distracciones, como veis es una imagen bastante limpia y hace además una promesa ilusionante. Esto está muy ligado a lo que os contaba de encontrar esa chispa que haga que el donante encuentre esa emoción para dar el paso. Además, si os fijáis no sé si yo tengo acceso al puntero, pero bueno, si os fijáis en las opciones que están marcadas, se da una recomendación al donante. El donante potencial siempre va a tender a donar aquella cantidad que se le sugiera. En este caso, se le puede sugerir una donación regular y una cantidad. Esto en vuestras páginas de donación, que siempre es recomendable que lo hagáis con un plugin que se dedique enfocado a la donación. No sería recomendable que utilizarais un plugin como el WooCommerce, que de lo que habla es de clientes, de carrito de la compra, de productos. Sería mejor utilizar plugins que a lo mejor no estáis tan acostumbrados a ver,
porque en el comercio electrónico sí que es verdad que la mayor parte de las tiendas en las que compramos, pues al final es la compra de un producto, pero hay herramientas que son gratuitas. Siempre es recomendable que utilicéis un formulario mucho más depurado, pero si vais a optar por un plugin gratuito, siempre es mejor que esté orientado a la donación. Vais a ver, este formulario, por ejemplo, lo he puesto como un formulario que es bastante frío, no tiene ninguna promesa, ni ninguna emoción, ni nada que pueda, o sea, a no ser que la persona que va a donar tenga muy claro que lo tiene que hacer por una razón y que ya está completamente decidido y que está dispuesto a pasar por que está dispuesto a hacer esta donación, lo rellenará. Si no, pide información innecesaria, que en cualquier caso, si pedís demasiada información, tenéis, o si vosotros decidís que vais a pedir más información de la necesaria para la donación, es muy importante explicar por qué la pedís, como por ejemplo el DNI, que a priori se puede pensar que no hace falta para la donación, pero es necesario para el certificado de deducción. Entonces, importante que sea una transición emocionante, que sea una promesa y que se dé todas las facilidades para que la persona lo haga de una forma mucho más natural. Y no tengo ningún ejemplo, pero también me gustaría destacar que es muy importante que cuando tengamos el formulario nos aseguremos que si hay algún error en la introducción de los datos, se detecta fácilmente dónde está ese error, ¿no? Cuando no se permite salir y no se permite seguir y hay una parte del formulario que se destaca en rojo, es importante que se exprese con claridad dónde está el fallo y qué hay que hacer para solucionarlo. Porque de esta manera vais a poder ver, si no, la cantidad de abandonos que puede haber, si hay algún paso que falla. En este ejemplo, lo que vemos es unas propuestas de colaboración que son muy confusas. Se pide que si se quiere hacer socio, mecenas o contribuir, que se les contacte. Si os fijáis, una de las cosas que he puesto en valor en el primer ejemplo, que me parecía muy adecuado, es la simplicidad y que no hay distracciones. De esta manera, o sea, la información que veis aquí, por ejemplo, los colaboradores y todas las formas que tienen de colaborar, eso se puede hacer en otro momento. En esta página lo que hay que hacer es intentar que sea un trámite lo más sencillo y cálido para el donante, ¿vale? En este ejemplo, que también está muy bien, vemos que además hay un botón de llamada a la acción, que si os fijáis está justo al lado de una imagen bastante potente, pero la imagen no le quita para nada protagonismo al donante, al botón de donación, que está en un color destacado e igualmente en un sitio bastante visible, y tiene un mensaje claro, directo y conciso, para que el donante sepa perfectamente lo que tiene que hacer. Igual hacer hincapié en lo que os he comentado antes, en mostrar una opción destacada. Esto en los plugins en el plugin que he mencionado en concreto aparece esta opción. También es muy importante el poder de una imagen. Este es un ejemplo del santuario que veíamos antes con el crowdfunding. Es un ejemplo del santuario Wings of Health. Esta organización se dedica al rescate y a la defensa de animales víctimas de explotación ganadera. Y fijaos qué imagen utiliza para que el donante sienta que debe hacer algo para contribuir con esta causa. La página de donación debe comunicar razones y movilizar sentimientos. Y en este caso, este ejemplo me parece un ejemplo perfecto de cómo se hace esto. En este caso, el santuario lo que hace es animaros con uno de estos animales destacados para que se produzca esa chispa que haga que el posible donante dé el paso.
En cuanto a la usabilidad y al diseño, aquí vemos, por ejemplo, he querido poner esta forma que no sé si la vais a ver bien. Es en formato, es como se vería en una tablet o en un dispositivo móvil. Veis que otra forma de involucrar al posible donante es tener en cuenta el sentimiento de satisfacción. No sé si se ve bien, pero en el lado derecho veis que se indica, que explica que con un ejemplo concreto dice que con 60 euros se garantiza el acceso a medicamentos. Entonces, de esta manera se puede expresar perfectamente cómo con la donación en ese momento el lector no tiene ninguna duda de que si dona esa cantidad se va a dedicar a esa acción en concreto. Y bueno, os comento también que claro, esta página, como he dicho, se ve de esta manera porque cada vez se accede más a esta información, tanto a la información en el sitio web como a la página de donación, por medio de dispositivos y de smartphones. Y eso es una cosa que podéis ver, como os decía antes, en la analítica web, que nos permite ver cómo, aparte de qué manera entra a la gente la información que nosotros ofrecemos, o bien por la página web, por la newsletter, por medio de alguna entrada al blog, también permite ver el porcentaje de gente que abandona las páginas, incluidas las de donación. Así que es muy importante que tengáis en cuenta que este contenido siempre debe estar adaptado en usabilidad y en diseño a estas nuevas plataformas. Por supuesto, dar las gracias. Es muy importante tener esto en cuenta. Es el primer paso para que el donante sienta que ha merecido la pena su donación y se consigue mostrando esta imagen tan pronto como se haya pulsado el botón que completa el proceso. Tened en cuenta que cuando se hace una compra por internet de algún servicio o de algún artículo, lo que recibimos en nuestras casas es o bien pues, un código o algo en nuestro ordenador que nos da acceso a ese servicio, o bien un artículo. Con la donación, lo que el donante necesita recibir es una recompensa, es un agradecimiento, es una emoción que refleje que ha hecho lo correcto. Por eso, lo que sería más adecuado es, como en este ejemplo, una imagen con una fuerte carga emocional relativa, por ejemplo, a quienes se benefician de la aportación, o por ejemplo un vídeo que muestre la labor de la organización. Por supuesto, sería mejor si se personaliza con el nombre del donante y también si se hace una vez más referencia a cómo se empleará el dinero. Lo que os he dicho antes de las redes sociales también se puede incluir en este momento. Se puede invitar al donante a mantenerse al corriente de las actividades, o bien compartir la acción que acaba de realizar con otras personas a través de sus redes sociales, o pedirle otra forma de colaboración no económica, por ejemplo, que sea voluntario o que firme la petición. Pedirle una acción sencilla a alguien que acaba de hacer una donación, siempre que no sea que no implique otra donación económica, hará que desarrolle su compromiso con la organización, sin lugar a dudas. Aquí, como veis en este ejemplo de la Asociación Española contra el Cáncer, una vez finalizado el proceso de donación, agradece al nuevo socio su adhesión y explica qué es lo que ha conseguido la organización con su ayuda. Muy importante, pues igualmente, que esto esté adaptado, que sea una imagen clara, con los iconos, como veis aquí, en una cifra, si se puede poner, si no, igualmente con imágenes o con vídeos. Y también, como siguiendo mi ejemplo, os doy las gracias por haber escuchado mi mensaje y os dejo aquí mis datos de contacto,
Y he querido incluir también la página web de Ágora Social porque gran parte del contenido que habéis visto hoy lo vais a poder ver con múltiples ejemplos, con mucho más detalle en el blog, que como ya hemos visto es una forma de comunicar todo esto de una forma muy sencilla y en las píldoras que vosotros necesitéis y os animéis a leer. Así que si queréis, pues damos paso ya a las dudas que tengáis. Podéis plantear ahora las preguntas a Patricia con el micrófono abierto. Aquí voy a dejar de compartir pantalla. Sí, María nos pide la palabra. María. Hola. Cuando quieras. ¿Qué tal? ¿Me oís? Sí, sí, te oímos. Ah, vale. No, es que quizás me he despistado un poco, pero el curso estaba todo enfocado a donaciones, porque yo vengo porque estamos en un grupo de teatro y pensaba que estaba también enfocado a cómo difundir tu mensaje de cualquier tipo, no necesariamente para obtener donaciones. No sé, me refiero... Sí, yo creo que Patricia en la primera parte de la intervención sí que ha hecho hincapié en el mensaje, en cómo transmitir objetivos ¿no? y el fin de la asociación, y luego ya se ha ido... ha trabajado un poco el tema de la captación, de cómo conseguir fondos o cómo conseguir socios, que también puede, ¿no? Yo creo que la herramienta puede usarse para ambas finalidades, ¿no, Patricia? Ese es el mensaje principal que he intentado transmitir. Lo importante es que el ejercicio que hemos hecho antes, que penséis cuáles son los objetivos que quiere transmitir la organización en el sitio web y que lo hagáis en la forma en la que os lo he expuesto. Si queréis captar fondos, como si queréis que la gente se asocie, como si queréis que la gente pertenezca al grupo, el objetivo que persiga la organización. He hablado también, por ejemplo, de la Asociación de Padres y Madres, que en este caso no aplicaría el caso de la captación de fondos. Vale, gracias. ¿Y has mencionado alguna herramienta al principio? Es que no sé si me conecta un pelín tarde y no sé si para todo esto has mencionado alguna herramienta o son como prácticas adecuadas para hacer las cosas. Sí, bueno, las herramientas, de todas formas el webinar se va a quedar grabado y lo podrás ver tanto la presentación como lo que he expuesto. A lo que me refería es a que la web es parte de todo un ecosistema en el que también hay diferentes herramientas que se pueden utilizar. Puedes utilizar, por supuesto, un contenido con un mensaje dirigido en la página web. Puedes utilizar la newsletter. No sé si en vuestra página contáis con esta llamada a la acción, con cajetines para que la gente se suscriba al boletín. Podéis contar también con las redes sociales. Claro, es que nosotros ahora mismo que lo vamos a poner en el tema a funcionar, realmente la web ni no la planteamos, directamente íbamos a entrar en redes, porque era como que las web, bueno, no sé, para movilizar un mensaje como que pensábamos, pero bueno, es una reflexión, el que también es adecuado tener una web, lo que pasa luego la tienes que mantener y tal. Sí, desde luego la herramienta principal siempre va a ser la web. Es donde vas a tener que explicar cuáles son los objetivos de la organización, qué logros consigue, qué actividades realiza, por qué tienes que hacerte socio o por qué tienes que participar en las actividades de la organización. Es ahí donde lo tienes que explicar para que el donante para que el lector pueda visitarlo consumiendo las píldoras de información que necesite en cada momento. Y yo te aconsejaría que utilices todas las demás herramientas para impulsar el camino hacia la web.
Vale, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? A ver en el chat. Vale, Patricia, pues si quieres... A ver... No se me enciende la cámara. Ahora, la cámara. Bueno, darte las gracias. Creo que el contenido ha sido muy interesante y es cierto que cada asociación deberá ajustar pues a las necesidades que tenga, o bien sean informativas o bien sean para captar fondos y socios. Es cierto que la web debe ser como la cabeza visible, ¿no? Y luego el resto de herramientas, redes sociales y blog deben apoyar un poco el trabajo y al final, como tú decías, llevar siempre a nuestra página web. Muy interesante el tema de hacer hincapié en la sencillez, en la información que tenemos que dar clara y que tiene que ser relevante, la importancia de tener una estrategia, no dejarlo todo al azar, hoy publicas tú, hoy publica otro. Creo que, ¿no?, que al final hay que darle una seriedad, seamos pequeñitos o grandes, ¿no?, seamos una gran asociación o una asociación pequeña, pero darle a la comunicación la importancia y la relevancia que tiene. Me ha gustado lo de la visión donacentrista, que al final, bueno, pues que hay que mimar, ¿no?, a la persona que se acerca a nuestra web y no dejarla marchar, ¿no?, de alguna manera. Bien, a través de las emociones, que al final es por lo que todos caemos, lo vemos en el anuncio de la Lotería de Navidad todos los años, ¿no? Y la importancia también de la analítica. Tenemos que medir lo que hacemos para poder sacar de ahí actividades y mejoras, ¿no?, para poder conseguir los logros a través de la web o de las redes que tengamos. Nada, darte las gracias por tu tiempo, Patricia, porque esto lo ha hecho de manera desinteresada, con todo el amor del mundo y con toda la profesionalidad. Invitaros al resto a que forméis parte de Épica, ya sea como formadores y formadoras o como participantes disfrutando de las experiencias que vamos a ir sacando poco a poco. Y a nada, animaros, si no tenéis web, a construirla y a hacerle a Patricia, ya que nos ha dejado su contacto, aprovechar y hacerle las dudas y las consultas que tengáis. Bueno, pues gracias a todos por vuestro tiempo. Nos hemos ajustado a la horita, nos hemos pasado 7 minutos, pero han estado bastante bien. Y que paséis buena noche. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra. Un saludo. Hasta luego.